¿Listo? En la sección izquierda tenemos una parte de introducción, cómo se usa, algunos contactos, créditos y tutoriales. Aquí es donde nosotros hemos comenzado a trabajar con Academy Touch. ¿Qué significa? En Academy Touch nosotros queremos generar el contenido de tutoriales, queremos generar el contenido de tutoriales específicos para los interesados, para los alumnos interesados en aprender sobre hongos filamentosos, pero de manera especializada. O sea, digamos, si yo quiero saber muy bien o especializarme en Monascus purpureo, para aprender más sobre el arroz rojo cuál es su mecanismo de acción a nivel de colesterol, por ejemplo, ¿no? Del tratamiento del colesterol. ¿Y por qué es importante que nosotros manejemos tutoriales? Por ejemplo, si nosotros tenemos las esporas tienen diferentes tipos de características, ¿sí? Tienen diferentes tipos de características. Y tienen esas características por una razón, ¿sí? Por un motivo. Tienes, por ejemplo, eh, esporas rugosas y tienes esporas lisas. Eh, si alguien, por ejemplo, en la comunidad me puede decir cuál es la diferencia entre una espora lisa y una espora rugosa, ¿qué función cumple una espora lisa y una espora rugosa? Al saber qué función puede cumplir una espora lisa o una espora rugosa, podemos saber si esta es más resistente, por ejemplo, a la radiación solar, se adapta mejor en el aire, ¿no? Las características que tienen las diferentes esporas, ya nos está hablando y ya nos está diciendo qué es lo que puede hacer este microorganismo. Como en el caso cuando nosotros cultivamos un microorganismo en una placa Petri, por ejemplo, ¿no? Cultivamos un hongo filamentoso en una placa Petri. ¿Qué pasa cuando nosotros cultivamos un hongo filamentoso en una placa Petri? Cuando le ponemos menor cantidad de nutrientes, cuando le ponemos pocos nutrientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a producir mayor cantidad de esporas o va a producir menor cantidad de biomasa, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con un hongo filamentoso cuando nosotros lo cultivamos en un medio enriquecido, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a generar más el microorganismo? Entonces, eso nos puede decir mucho cuando nosotros hacemos las características macroscópicas y microscópicas. Por ejemplo, cuando hay menor cantidad de nutrientes, ¿qué es lo que te va a generar más? Te va a generar más esporas, ¿no? Porque lo que el microorganismo necesita es reproducirse rápidamente porque no hay tanto nutriente. Pero si tú le generas mayor cantidad, si tú le cultivas en un medio con mayor cantidad de nutrientes, el microorganismo lo que va a querer es mantenerse ahí el mayor tiempo posible y te va a generar mayor cantidad de micelio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es importante saber en las caracterizaciones morfológicas, porque si tú quieres hacer un microorganismo que biorremedie, por ejemplo, aguas residuales o algún tipo de aguas, necesitas controlar o encontrar el microorganismo que para él ese medio sea enriquecido, ¿no? Y pueda generar mayor cantidad de biomasa y pueda absorber los nutrientes, entre otras cosas, si no te genera mayor cantidad de esporas. Si nosotros queremos hacer un controlador biológico, por ejemplo, y necesitamos producir tricoderma, necesitamos que produzca mayor cantidad de esporas. Entonces buscamos medios de cultivo con menor cantidad de nutrientes. Por eso es que se utiliza mucho el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante la caracterización porque la caracterización nos habla. Podemos hacer una caracterización molecular, que nosotros le hemos trabajado con caracterizaciones moleculares, y saber específicamente qué microorganismo es, buscar en la base de datos, y luego poder utilizar acorde a la bibliografía que encontremos del microorganismo, puede ser en SBI o en diferentes tipos de bases de datos. Sí, podemos hacer eso, pero igual requiere una caracterización morfológica.
porque la caracterización morfológica nos va a decir el comportamiento que va a tener el microorganismo en el medio ambiente. Y nos sirve esta plataforma para identificar estas caracterizaciones, porque si ustedes se dan cuenta en las bases de datos científicas y en las revistas, es muy poco probable que encuentren las imágenes de los microorganismos y las características macroscópicas y microscópicas bien detalladas del microorganismo. Lo que más se va a encontrar en bases de datos especializadas, vas a encontrar la caracterización molecular, ¿no? Se va a encontrar la caracterización molecular. Ya en investigaciones que puedes tener nivel de tesis o que sean investigaciones, por ejemplo, en revista en cielo, ahí puedes encontrar características morfológicas. Muy bien, estoy partiendo donde nos quedamos de la presentación, para no dejar este hueco en la presentación. Muy bien, como les iba explicando, ¿no? Nosotros podemos agregar las características microscópicas y macroscópicas, y que la gran importancia de estas características están relacionadas a que lo más probable es que en investigaciones científicas no vayamos a encontrar estas características, más que características moleculares. Lo importante es encontrar las características morfológicas para que nosotros podamos identificar el comportamiento del microorganismo. Como les había mencionado, cuando nosotros queremos encontrar el comportamiento del microorganismo, podemos simplemente acercar, por ejemplo, ¿no?, el mouse a la parte donde nosotros queremos saber de qué trata esta característica. Por ejemplo, en las características microscópicas, podemos ver aquí una característica microscópica. A ver, aquí microconidias, veamos en esporas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué característica es la que a nosotros o queremos salir de la incertidumbre de cuáles son las características que tiene una espora asexual, podemos acercar aquí el documento y aquí abajo nos va a decir específicamente de qué trata esta característica. Entonces, ¿qué significa? Que con conocimiento mínimo nosotros podemos ahondar o profundizar de manera práctica en un simple aplicativo o en una simple, eh, en una simple plataforma, ¿no? Podemos ir identificando cada una de estas características. Muy bien. Ahora, una vez que yo saco todas las características de los microorganismos, lo que yo puedo hacer es regresar a una búsqueda, hacer una búsqueda con este símbolo, con el símbolo verde, y con la lupa puedo hacer una búsqueda. Y me va a buscar todos los microorganismos que están relacionados con las características que yo he agregado. Si yo quiero comparar las características que he agregado y que he identificado del microorganismo que yo tengo en la mano, que yo puedo tener mi placa Petri en la mano mientras estoy trabajando o mientras estoy reconociendo sus características, puedo darle clic a las que yo creo que más se acerquen, y se acercan también por nivel, por posición, o sea, las que tengan las características más parecidas, va a estar en primer lugar, ¿no? Entonces yo puedo ir recolectando las diferentes características y puedo hacer una comparación. Este es el valor agregado que tiene mi Semintoyo, la comparación. ¿Por qué? Porque cuando también se trabaja en investigación, uno tiene que hacer comparación para hacer una discusión. Entonces aquí yo puedo encontrar microorganismos que han subido diferentes tipos de autores y puedo hacer una comparación de ellos. Por ejemplo, aquí yo puedo abrir mi Excel que se ha descargado. Lo voy a compartir en la pantalla. Aquí tenemos el Excel. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cepa con la que yo he trabajado, ¿no? Las características que yo he identificado de mi cepa. Y luego tenemos los microorganismos. Tenemos todos los microorganismos. Ahora, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve la comparación? Cuando yo observo un microorganismo, lo más probable es que no encuentre la estructura completa, número uno, o tal vez no he tenido muchos reportes del microorganismo. ¿Y qué es lo que me podría facilitar enormemente esta plataforma? Que si otros sí han hecho esos reportes y si han encontrado esas estructuras, las vamos a encontrar aquí. O también está la posibilidad de que en la estructura del microorganismo yo no he visualizado correctamente
si es que tenía una fialide, o si es que tenía si es que tenía una espora, ¿no? ¿Qué característica tenía la espora? Yo no lo he diferenciado, no he seleccionado esa característica. O también me permite agregar mínimas características para yo ir referenciando de manera más ágil. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, si yo tengo este microorganismo, me doy cuenta que las características o las similitudes es de un microorganismo con estructura lisa, entonces yo sé que no he agregado esto en la pared de mi microorganismo de falta, pero le puedo agregar, porque ya tengo las comparaciones. Muy bien. Este es un trabajo evolutivo, la plataforma está evolucionando, es relativamente nueva. Entonces, por eso necesitamos el apoyo de la comunidad para comenzar a generar contenido especializado, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene la plataforma de Mycelium Touch. ¿Y cómo comienzo a generar este contenido especializado? Para ello tengo que convertirme en usuario, ¿no? Tengo que convertirme en usuario, porque uno puede tener el acceso a la plataforma sin registrarse. O sea, puede utilizar la plataforma, la búsqueda de las características sin la necesidad de registrarse. Pero si yo quiero agregar, por ejemplo, ya mis imágenes y quiero conservarlas, quiero guardarlas en mi separio digital, por ejemplo, yo aquí agrego una imagen y la guardo, ¿no? Aquí estoy agregando ya dos imágenes, ¿no? Tengo esta y esta imagen. Y también puedo agregar esta, ¿no? Una microscópica, esta imagen. Yo puedo ir aquí al lapicito, y aquí me va a registrar la imagen. Esto me permite también descargar las características. Ojo, solamente me permite descargar esto, las características no comparativas, sino solo las características que yo tengo guardadas aquí. Solamente del microorganismo, nada más. Pero este lapicito a mí me permite guardar eh, lo que yo estoy documentando, ¿no? Por ejemplo, el microorganismo que yo tengo es un trichoderma, pero si no sé, por ejemplo, qué especie es, le puedo colocar SP. ¿Listo? Aquí yo puedo colocar la descripción de mi microorganismo. Entonces aquí podemos colocar cualquier cosa, ¿no? Descripción del microorganismo. O descripción del proyecto también puede ser, ¿no? De lo que yo esté trabajando. Aquí puedo yo agregar mis investigaciones. ¿Qué investigaciones están relacionadas con esta temática, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una investigación relacionada con tricodermas, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo un título de investigación, aquí tengo mi investigación. Tengo, por ejemplo, acá título de investigación de la que yo he hecho de manera práctica. Puedo colocarlo aquí. Coloquemos este, por ejemplo, ¿no? Este es el título de mi investigación. Y lo que yo voy guardando en el registro de la primera cara que he hecho, se va conservando aquí. Pero si yo quiero agregar otras imágenes, también puedo ir subiendo nuevas imágenes, ¿no? Puedo ir subiendo nuevas imágenes. Lo interesante de esto es que aquí abajo ya me quedan las características del microorganismo y puedo hacer una descripción del microorganismo aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, presenta coloración. ¿Por qué coloración? Porque yo estoy haciendo referencia a esta característica, ¿no? Coloración que anversa, presenta coloración amarilla anversa, ¿no? Amarillo, anverso. Con una coloración verde. ¿Listo? Estamos trabajando, no estamos todavía utilizando colores técnicos, por ejemplo, porque la plataforma también te provee de colores técnicos.